El sol caía sobre el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México mientras una mujer de mediana edad, vestida elegantemente pero con sencillez, se acercaba al control de seguridad. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y determinación después de un largo vuelo desde Europa. Llevaba consigo una pequeña maleta de mano y un bolso que apretaba contra su pecho, como si guardara algo valioso. Ana María López, como se identificaba en su pasaporte, no parecía diferente a cualquier otra viajera que regresaba a casa después de un viaje de negocios. Sin embargo, había algo en su manera de caminar, en la forma en que sus ojos oscuros escaneaban constantemente el entorno, que llamaba sutilmente la atención. Mientras hacía fila para pasar el control de seguridad, sus pensamientos viajaban 30 años atrás, a los días en que corría descalza por las calles empedradas de su pequeño pueblo en Oaxaca. En aquellos tiempos, nadie hubiera imaginado que aquella niña, hija de campesinos, llegaría tan lejos. El recuerdo de su madre preparando tortillas en el comal y el aroma del café recién molido la transportaban a una época más simple, antes de que su vida diera un giro inesperado. Al llegar su turno, entregó sus documentos al oficial de migración con una sonrisa cordial. El hombre, de aspecto serio y profesional, comenzó la rutinaria revisión. Sin embargo, algo en los documentos captó su atención. Frunció el ceño, miró a Ana María y volvió a revisar los papeles. Con un gesto discreto, llamó a su supervisor. «Señora, necesito que me acompañe, por favor», dijo el oficial con tono firme pero respetuoso. Ana María sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma. Sabía que este momento podría llegar, aunque había esperado evitarlo. Los murmullos de otros viajeros comenzaron a llenar el aire mientras era escoltada a una pequeña oficina alejada del área principal. La habitación era austera, un escritorio, 3 sillas y una ventana que daba al transitado aeropuerto. El supervisor, un hombre de aproximadamente 50 años, la invitó a sentarse mientras revisaba minuciosamente su documentación. El silencio en la oficina era tan denso que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado. ¿Puede explicarnos el motivo de su viaje?, preguntó el supervisor, estudiando cuidadosamente su reacción. Ana María respiró profundo, sabiendo que cada palabra que dijera sería analizada. Comenzó a relatar su historia, una historia que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Mientras hablaba, su mente viajaba a los días en que trabajaba como empleada doméstica en casas de familias acomodadas, ahorrando cada peso para poder estudiar por las noches. Recordaba las madrugadas estudiando bajo la luz de una vela cuando se iba la electricidad, los sacrificios de sus padres para comprarle libros usados, y la determinación que la mantuvo en pie cuando todos le decían que sus sueños eran demasiado grandes. El supervisor escuchaba atentamente, su expresión cambiando gradualmente de sospecha a asombro. Los documentos sobre su escritorio contaban solo una parte de la historia, pero la mujer sentada frente a él estaba revelando algo mucho más extraordinario. En ese momento, una llamada interrumpió la conversación. El supervisor respondió el teléfono y su rostro se transformó completamente. Después de una breve conversación, colgó y miró a Ana María con una mezcla de respeto y vergüenza. «Señora López, o debería decir, doctora López», comenzó el supervisor, «lamentamos profundamente haberla detenido». Su tono había cambiado completamente, y ahora mostraba un profundo respeto. «No esperábamos. Es decir, su trabajo en investigación médica es». Ana María sonrió suavemente. Durante años había mantenido un perfil bajo, enfocándose en su investigación en lugares remotos, trabajando con comunidades indígenas para desarrollar tratamientos basados en medicina tradicional. Sus descubrimientos habían salvado innumerables vidas, aunque pocos conocían el rostro detrás de estos avances médicos. La noticia de su detención se había filtrado rápidamente a los niveles más altos del gobierno. Su trabajo en el desarrollo de tratamientos accesibles para enfermedades tropicales la había convertido en una figura respetada en la comunidad científica internacional, aunque ella siempre prefirió mantenerse alejada de los reflectores. Mientras el supervisor se disculpaba profusamente, Ana María recordaba el momento en que decidió dedicar su vida a la medicina. Había sido durante una epidemia en su pueblo, viendo cómo la falta de recursos médicos afectaba a su comunidad. Ese día, una niña de 12 años se prometió a sí misma que encontraría una manera de ayudar. Los años de estudio, las noches en vela, los rechazos y los obstáculos parecían ahora parte de un largo camino que la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Su investigación había comenzado en la cocina de su madre, estudiando las plantas medicinales que los curanderos locales habían usado durante generaciones. El supervisor se levantó y le tendió la mano con respeto. «Doctora López, permítame escoltarla personalmente. Sus contribuciones a la medicina son invaluables, y es un honor tenerla de regreso en México». Ana María tomó su mano, pero su mente estaba en otro lugar, pensando en el proyecto que traía en su maleta,
un nuevo tratamiento que podría revolucionar la manera en que se abordan las enfermedades tropicales en comunidades rurales. Mientras caminaban de regreso al área principal del aeropuerto, los mismos oficiales que la habían detenido ahora la miraban con una mezcla de asombro y respeto. Ana María mantenía su humilde sonrisa, recordando las palabras de su madre: la verdadera grandeza está en servir a los demás. Las puertas del aeropuerto se abrieron ante ella, y el cálido aire de la Ciudad de México la recibió como un abrazo. Afuera, la ciudad bullía con vida, ajena al pequeño drama que acababa de desarrollarse en el interior del aeropuerto. Ana María ajustó su bolso, donde llevaba los resultados de años de investigación, y dio un paso hacia adelante, lista para comenzar el siguiente capítulo de su extraordinaria historia. Lo que nadie en el aeropuerto sabía era que su regreso a México marcaba el inicio de algo aún más grande. En su maleta no solo traía documentos y resultados de investigación, sino también la semilla de un proyecto que podría transformar la vida de millones de personas en comunidades rurales de todo el mundo. Pero esa parte de la historia apenas estaba por comenzar. Mientras el taxi avanzaba por las congestionadas calles de la Ciudad de México, Ana María desenvolvió cuidadosamente un pequeño paquete que había mantenido protegido durante todo su viaje. Dentro, una libreta desgastada contenía anotaciones detalladas escritas a mano, el resultado de décadas de investigación en las comunidades más remotas del país. Cada página guardaba los secretos de plantas medicinales que habían pasado de generación en generación, ahora traducidos al lenguaje de la ciencia moderna. El conductor del taxi la observaba por el espejo retrovisor con curiosidad. ¿Viene de lejos?, preguntó amablemente. Ana María levantó la vista de su libreta y sonrió. De muy lejos, respondió, pero siempre es bueno volver a casa. Sus pensamientos viajaron a los últimos 5 años que había pasado en diversos laboratorios europeos, trabajando incansablemente para validar científicamente lo que los antiguos curanderos de su tierra natal habían sabido durante siglos. El taxi se detuvo frente a un edificio modesto en la colonia Roma. Ana María pagó el viaje y subió los escalones hasta el tercer piso, donde una pequeña oficina la esperaba. Al abrir la puerta, el aroma familiar de café recién hecho la recibió. Su asistente, Ricardo, un joven investigador que había estado manteniendo el laboratorio en su ausencia, saltó de su silla al verla. «Doctora López, por fin está de vuelta», exclamó con genuina alegría. «Las comunidades han estado preguntando por usted. Don Pedro, el curandero de la Sierra de Oaxaca, dice que las plantas están listas para la siguiente fase del estudio». Ricardo comenzó a mostrarle una serie de fotografías de cultivos experimentales que habían estado desarrollando en colaboración con comunidades locales. Ana María se sentó en su viejo escritorio de madera, pasando los dedos sobre la superficie familiar. Las paredes de la oficina estaban cubiertas de mapas marcados con puntos que señalaban las diferentes comunidades indígenas con las que trabajaban, cada una guardiana de conocimientos ancestrales únicos sobre la medicina natural. «Ricardo», dijo mientras sacaba cuidadosamente varios documentos de su maleta, «lo que traigo aquí podría cambiar todo». Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y preocupación. Los resultados de los estudios clínicos en Europa confirmaron lo que los abuelos de la sierra siempre supieron. La combinación de estas plantas, preparadas de la manera tradicional pero procesadas con métodos modernos, muestra una efectividad sorprendente contra enfermedades que han desafiado a la medicina moderna. Mientras explicaba los detalles de su investigación, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Isabel, una representante de una importante farmacéutica internacional. Su presencia no era casualidad, de alguna manera, se había enterado del regreso de Ana María. «Doctora López», comenzó Isabel con una sonrisa profesional, «mi empresa está muy interesada en su investigación. Queremos ofrecerle un contrato exclusivo para desarrollar y comercializar sus descubrimientos». Colocó un sobre grueso sobre el escritorio, pero Ana María ni siquiera lo miró. «Isabel», respondió con voz firme pero amable, «agradezco el interés de su empresa, pero como le he dicho en ocasiones anteriores, este conocimiento no me pertenece solo a mí. Pertenece a las comunidades que lo han preservado durante generaciones. No está a la venta». La representante insistió, aumentando la oferta, mencionando cifras que harían tambalear a cualquiera. Pero Ana María recordaba las palabras de don Pedro: «El conocimiento de la tierra es como el agua del río, debe fluir libremente para dar vida». Después de que Isabel se marchó, visiblemente frustrada, Ricardo miró a su mentora con admiración. «¿Cómo puede rechazar una oferta así?», preguntó con curiosidad. Ana María se levantó y se acercó al mapa en la pared, señalando los pequeños puntos que marcaban las comunidades. «¿Ves estos puntos, Ricardo? Cada uno representa familias que han confiado en nosotros, que han compartido conocimientos guardados durante siglos. Si vendemos esto a una farmacéutica, las medicinas se volverán tan caras que las mismas personas que nos compartieron este conocimiento no podrán acceder a ellas. Ese no es el camino.
Mientras hablaba, sacó más documentos de su maleta. Entre ellos había un plan detallado para establecer una red de pequeños laboratorios comunitarios, donde las propias comunidades pudieran procesar sus plantas medicinales usando una combinación de métodos tradicionales y tecnología moderna. Lo que tenemos aquí, continuó, es la oportunidad de crear algo diferente. Un modelo que respete el conocimiento tradicional y lo haga accesible a quienes más lo necesitan. Sus ojos se iluminaron mientras desplegaba los planos sobre el escritorio. Pero hay personas poderosas que no quieren que esto suceda. Ricardo comprendió entonces por qué la habían detenido en el aeropuerto. No había sido una simple coincidencia. Alguien había intentado impedir su regreso, sabiendo lo que traía consigo. ¿Está en peligro, doctora?, preguntó preocupado. Ana María sonrió con serenidad. El peligro real sería no hacer nada, Ricardo. Hay millones de personas en comunidades rurales que no tienen acceso a medicamentos básicos, mientras que los conocimientos que podrían ayudarlos se pierden o son explotados comercialmente. La tarde avanzaba, y la luz del sol poniente bañaba la oficina con tonos dorados. Ana María y Ricardo continuaron revisando documentos y planificando los siguientes pasos. Afuera, la ciudad bullía con vida, ajena al extraordinario proyecto que se gestaba en aquella modesta oficina. De pronto, el teléfono sonó. Era don Pedro, el curandero de la sierra. Su voz sonaba urgente: doctora, las plantas están dando señales. Es tiempo. Debe venir pronto. Ana María sabía que cuando don Pedro hablaba así, había que escuchar. Los antiguos conocedores de las plantas tenían formas de saber cosas que la ciencia moderna apenas comenzaba a comprender. Mientras guardaba sus documentos preparándose para partir hacia la sierra, Ana María reflexionaba sobre el largo camino que la había llevado hasta ahí. Cada obstáculo, cada desafío, había sido parte de un propósito mayor. Pero lo que vendría a continuación sería su mayor prueba hasta ahora. Ricardo la observaba prepararse para el viaje, consciente de que estaba presenciando el inicio de algo extraordinario. ¿Cuándo partimos?, preguntó, listo para seguirla en esta nueva aventura. Ana María lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Mañana al amanecer, respondió, y debemos estar preparados para cualquier cosa. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, en diferentes puntos de la ciudad, varias personas tenían sus ojos puestos en aquella pequeña oficina. Algunos buscaban impedir su proyecto, otros querían aprovecharse de él, y otros más esperaban proteger el antiguo conocimiento que Ana María había jurado defender. El sol se ocultaba tras los edificios de la Ciudad de México, y las sombras se alargaban en la oficina. Ana María cerró su libreta de anotaciones, guardando en ella no solo información científica, sino también las esperanzas de innumerables comunidades que confiaban en ella. El siguiente capítulo de esta historia estaba a punto de comenzar, y prometía ser el más desafiante hasta ahora. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo cuando Ana María y Ricardo iniciaron su viaje hacia la Sierra de Oaxaca. La camioneta avanzaba por caminos cada vez más estrechos y sinuosos, alejándose de la civilización moderna y adentrándose en un mundo donde el tiempo parecía moverse a otro ritmo. Las primeras luces del día revelaban la neblina que se aferraba a las montañas como un manto protector. Durante el viaje, Ana María compartía con Ricardo historias de su infancia en estas mismas montañas. ¿Ves esas flores moradas en la ladera?, señaló mientras conducía. Mi abuela decía que solo florecen cuando las plantas medicinales están en su punto más potente. Los antiguos leían estas señales como nosotros leemos libros de texto. Después de varias horas de viaje, notaron una camioneta negra que aparecía intermitentemente en su espejo retrovisor. Ricardo fue el primero en mencionarlo. Doctora, creo que nos están siguiendo. Ana María asintió silenciosamente, ya lo había notado desde hace rato. Tomó un desvío inesperado por un camino de terracería, una ruta que solo los locales conocían. Al llegar a la comunidad, don Pedro los esperaba en la entrada del pueblo. Su rostro arrugado por el sol y los años mostraba preocupación. Llegaron justo a tiempo, dijo mientras los guiaba hacia su casa. Las plantas están listas, pero no somos los únicos que lo saben. Dentro de la modesta casa de don Pedro, el aroma de hierbas medicinales llenaba el aire. En la mesa de madera, varias plantas estaban dispuestas en un orden específico. Esta, dijo señalando una planta de hojas pequeñas y flores blancas, es la que han estado buscando las grandes empresas. Pero solo funciona cuando se combina con las otras, y solo si se prepara siguiendo el ritual adecuado. Mientras don Pedro explicaba, se escuchó el ruido de vehículos aproximándose. Por la ventana, vieron varias camionetas negras estacionándose en la plaza del pueblo. De ellas bajaron hombres con trajes, desentonando completamente con el entorno rural. Son los mismos que intentaron detenerme en el aeropuerto, susurró Ana María. Debemos actuar rápido.
Con movimientos precisos, comenzó a documentar el proceso que don Pedro realizaba, mientras Ricardo fotografiaba cada paso. El anciano curandero trabajaba con la velocidad y precisión que solo décadas de experiencia pueden dar. De repente, el sonido de pasos acercándose los alertó. Don Pedro los vio rápidamente hacia la parte trasera de su casa, donde una puerta oculta llevaba a un antiguo sendero entre los cafetales. Este camino lo usaban nuestros ancestros, explicó mientras los ayudaba a cargar las plantas y los documentos. Los guiará hasta el templo antiguo en lo alto de la montaña. Apenas se habían alejado cuando escucharon voces en la casa de don Pedro. A través de la espesa vegetación, vieron a Isabel, la representante farmacéutica, acompañada por varios hombres. ¿Dónde está la doctora López?, exigían saber. Don Pedro, con la sabiduría de años enfrentando adversidades, fingía no entender español. Mientras subían por el sendero oculto, Ana María sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En su mochila llevaba no solo plantas y documentos, sino el futuro de un conocimiento ancestral que podría beneficiar a millones de personas. Ricardo, aunque visiblemente nervioso, mantenía el paso firme a su lado. La tarde avanzaba y el cielo comenzaba a oscurecerse. Nubes de tormenta se acumulaban sobre las montañas, como si la naturaleza misma quisiera proteger sus secretos. El sendero se volvía más empinado y difícil, pero Ana María sabía que no podían detenerse. A lo lejos, escucharon el sonido de motores, estaban usando vehículos todoterreno para peinar la zona. El ruido se acercaba desde varias direcciones, indicando que estaban siendo rodeados. Ana María y Ricardo intercambiaron miradas preocupadas, estaban atrapados entre los acantilados y sus perseguidores. Fue entonces cuando Ana María recordó las palabras de su madre: cuando el camino se cierre frente a ti, busca el que se abre a tu lado. Observó el terreno con atención y notó una pequeña abertura entre las rocas, casi invisible entre la vegetación. Por aquí, indicó a Ricardo, mientras se agachaban para pasar por el estrecho pasaje. El pasaje los condujo a una cueva que parecía haber sido utilizada por generaciones de curanderos. Las paredes estaban marcadas con antiguos símbolos que Ana María reconoció de sus estudios. Este lugar, susurró con asombro, es el laboratorio original de nuestros ancestros. Los sonidos de la búsqueda se intensificaban afuera, mezclándose con los primeros truenos de la tormenta que se aproximaba. Ana María y Ricardo se adentraron más en la cueva, donde encontraron un espacio más amplio iluminado por pequeñas aberturas en el techo de roca. Ricardo, dijo Ana María mientras sacaba las plantas y sus notas, lo que hagamos en los próximos minutos podría cambiar el futuro de la medicina tradicional para siempre. Sus manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a preparar las plantas según las instrucciones de don Pedro. El eco de voces y pasos se acercaba cada vez más a la entrada de la cueva. La tormenta había comenzado, y los relámpagos iluminaban intermitentemente el interior a través de las aberturas en la roca. Ana María trabajaba con determinación, mientras Ricardo vigilaba la entrada, consciente de que en cualquier momento podrían ser descubiertos. Lo que sucedería en los próximos momentos determinaría no solo su destino, sino el futuro de un conocimiento ancestral que había sobrevivido durante siglos. La tormenta arreciaba afuera, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. En medio de la penumbra de la cueva, mientras Ana María trabajaba meticulosamente con las plantas medicinales, un sonido inesperado lo sobresaltó. No eran los pasos de sus perseguidores, sino un suave silbido que parecía venir de las profundidades de la cueva. Ricardo dirigió su linterna hacia el oscuro pasadizo, revelando una segunda cámara que no habían notado antes. «Doctora», susurró Ricardo, «hay algo más aquí». Ana María levantó la vista de su trabajo y, por un momento, se quedó inmóvil. El silbido tenía un patrón familiar, uno que había escuchado en las historias de su abuela. «Es el viento sagrado», murmuró, recordando las antiguas leyendas sobre cuevas que guardaban los secretos más profundos de la medicina tradicional. Con cautela, se adentraron en la segunda cámara. Lo que encontraron los dejó sin aliento, las paredes estaban cubiertas de antiguos petroglifos que mostraban detallados diagramas de plantas y sus usos medicinales. Era un registro completo del conocimiento ancestral, preservado en piedra durante siglos. Pero lo más sorprendente fue encontrar a una anciana sentada tranquilamente en un rincón de la cámara, como si los hubiera estado esperando. «Te tardaste en llegar, Ana María», dijo con una sonrisa serena. Era doña Carmen, la última guardiana de los secretos medicinales de la región, quien todos creían había desaparecido hace años. «Pero usted, todos pensamos que», balbuceó Ana María, reconociendo a la mujer que había sido amiga de su abuela y quien le había enseñado los primeros secretos de las plantas cuando era niña. Doña Carmen se levantó con sorprendente agilidad para su edad.
Hay cosas que deben ser protegidas de aquellos que solo buscan poder y riqueza, explicó la anciana mientras se acercaba a examinar las plantas que Ana María había traído. Por eso me retiré aquí, esperando a alguien que entendiera verdaderamente el valor de este conocimiento. El sonido de voces y pasos se acercaba cada vez más, pero doña Carmen parecía imperturbable. Se dirigió hacia una pared aparentemente sólida y presionó una serie de símbolos en un orden específico. La pared se deslizó silenciosamente, revelando una cámara secreta llena de manuscritos antiguos y plantas secas cuidadosamente preservadas. Este es el verdadero tesoro, dijo doña Carmen. No son solo las plantas o las fórmulas, sino el entendimiento de cómo la naturaleza, el espíritu y la ciencia trabajan juntos. Tus perseguidores buscan las plantas, pero no comprenden que sin este conocimiento completo, no son más que hierbas comunes. En ese momento, una voz familiar resonó desde la entrada de la cueva. Los encontré, gritó Isabel, la representante farmacéutica, mientras se acercaba con varios hombres. Pero al entrar en la cámara y ver a doña Carmen, su expresión cambió completamente. Mamá, susurró Isabel, dejando caer su maletín. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Carmen miró a su hija con una mezcla de tristeza y determinación. Así que finalmente has llegado al lugar donde comenzó todo, dijo suavemente. La revelación golpeó a todos como una onda expansiva. Isabel, la implacable ejecutiva farmacéutica, era la hija de la guardiana más respetada de la medicina tradicional. Su búsqueda no había sido solo por intereses corporativos, había estado buscando a su madre durante todos estos años. Te fuiste sin decir nada, dijo Isabel, con lágrimas en los ojos. Te busqué en cada pueblo, en cada comunidad. Cuando supe del trabajo de la doctora López, pensé que finalmente te había encontrado. Doña Carmen se acercó a su hija y tomó sus manos. Tenía que proteger el conocimiento hasta que estuviera en las manos correctas. Tus empresas querían convertirlo en mercancía, cuando es un regalo que debe ser compartido. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cueva, el tiempo parecía haberse detenido. Ana María observaba el reencuentro entre madre e hija, comprendiendo que el destino había entretejido sus historias de una manera que ninguno había previsto. De repente, un estruendo sacudió la cueva. El agua de la tormenta había comenzado a filtrarse por las grietas, amenazando con inundar la cámara y destruir los antiguos manuscritos. Los hombres que habían venido con Isabel comenzaron a retroceder hacia la entrada, pero ella se quedó, mirando los documentos y plantas que representaban el trabajo de toda la vida de su madre. Tenemos que salvar todo esto, dijo Isabel, sorprendiendo a todos. No para la empresa, sino para las personas que lo necesitan. Se volvió hacia Ana María. Doctora López, creo que es momento de que trabajemos juntas, de la manera correcta. Mientras el agua comenzaba a cubrir el suelo de la cueva, todos comprendieron que tenían solo minutos para preservar siglos de conocimiento. Lo que sucedería en los próximos momentos no solo determinaría el destino de la medicina tradicional, sino también la reconciliación entre el mundo moderno y la sabiduría ancestral. El agua seguía subiendo en la cueva mientras todos trabajaban frenéticamente para salvar los antiguos manuscritos. Ana María dirigía la operación con la precisión de una cirujana, indicando qué documentos debían ser protegidos primero. Isabel, dejando atrás su imagen corporativa, se había remangado la blusa y trabajaba hombro con Ricardo, envolviendo cuidadosamente las plantas secas en telas impermeables. Doña Carmen, con la calma que solo la experiencia puede dar, comenzó a cantar suavemente mientras trabajaba. Era un antiguo canto de protección que resonaba por las paredes de la cueva, mezclándose con el sonido de la lluvia y los truenos. Los hombres que habían venido como amenaza ahora formaban una cadena humana, pasando documentos y especímenes hacia la seguridad de la entrada. Las paredes están cediendo, gritó Ricardo cuando notó que fragmentos de roca comenzaban a desprenderse del techo. El tiempo se agotaba. Fue entonces cuando doña Carmen se dirigió hacia el fondo de la cueva, donde una antigua piedra circular sobresalía del suelo. Este lugar tiene más secretos de los que imaginan, dijo mientras presionaba una serie de símbolos alrededor de la piedra. Un mecanismo antiguo cobró vida, y el suelo comenzó a inclinarse ligeramente. El agua empezó a drenar por canales ocultos, revelando un intrincado sistema de drenaje construido por los antiguos habitantes de la cueva. Los antiguos sabían que este día llegaría, explicó doña Carmen. Construyeron este lugar no solo para guardar conocimiento, sino para protegerlo. Mientras el agua bajaba, nuevos petroglifos emergieron en las paredes, revelando información que había permanecido oculta durante siglos. Ana María se acercó a examinar los símbolos recién descubiertos y sus ojos se abrieron con asombro. Esto es increíble, susurró. No son solo fórmulas medicinales. Es un método completo para cultivar y procesar las plantas de manera sostenible.
Es exactamente lo que necesitábamos para el proyecto de laboratorios comunitarios. Isabel se acercó a su madre, sosteniendo uno de los manuscritos salvados. Todo este tiempo, dijo con voz quebrada, pensé que habías abandonado a tu familia por estas plantas. Pero estabas protegiendo algo mucho más grande que nosotros. La tormenta comenzó a amainar, y los primeros rayos de sol se filtraron por las aberturas de la cueva, iluminando la cámara con un resplandor dorado. En ese momento, doña Carmen reunió a todos en círculo. Lo que ha sucedido hoy no es coincidencia, comenzó. Cada uno de ustedes tiene un papel en esto. Ana María, con tu conocimiento científico. Isabel, con tu comprensión del mundo moderno. Ricardo, con tu dedicación a las comunidades. Y ustedes, dijo mirando a los hombres que habían venido como adversarios, han sido testigos de algo que cambiará sus vidas. Fue entonces cuando Isabel tomó una decisión que sorprendió a todos. Renuncio a mi puesto en la farmacéutica, anunció. Madre, doctora López, quiero ayudar a construir esos laboratorios comunitarios. Podemos crear una fundación independiente, usar mis contactos para proteger legalmente este conocimiento para las comunidades. Ana María sonrió, recordando las palabras de don Pedro sobre cómo el agua del río debe fluir libremente. Pero antes de que pudiera responder, un último descubrimiento los dejó sin aliento. En la pared más profunda de la cueva, iluminado por el sol de la mañana, un mural antiguo mostraba una predicción: personas de diferentes mundos uniendo sus conocimientos para sanar la tierra. Nuestros ancestros no solo guardaron su conocimiento, dijo doña Carmen, guardaron una visión del futuro. Un futuro que ahora está en nuestras manos construir. Mientras el grupo comenzaba a organizar el traslado de los materiales salvados, algo extraordinario sucedió. Las plantas que Ana María había traído, mezcladas con el agua de la tormenta y los minerales de la cueva, comenzaron a emitir un suave resplandor. Un fenómeno que los antiguos textos mencionaban pero que nadie había visto en generaciones. La medicina está viva, explicó doña Carmen, y ahora ha elegido a sus nuevos guardianes. Semanas después, en una ceremonia tradicional en la plaza del pueblo, Ana María, Isabel y Ricardo firmaron un acuerdo histórico con las comunidades indígenas. Los laboratorios comunitarios se construirían, el conocimiento ancestral sería protegido, y una nueva forma de medicina, que unía lo antiguo con lo moderno, comenzaría a florecer. Pero mientras celebraban, doña Carmen sonreía misteriosamente. Sabía que lo que habían descubierto en la cueva era solo el comienzo. Los antiguos habían dejado más secretos por revelar, esperando el momento adecuado para emerger. La verdadera aventura apenas comenzaba. Un año después de los acontecimientos en la cueva, el paisaje de la sierra oaxaqueña había cambiado sutilmente. Pequeños laboratorios comunitarios, construidos con materiales locales y energía solar, se alzaban en puntos estratégicos entre los pueblos. Cada uno era una perfecta fusión entre lo tradicional y lo moderno, tal como habían soñado. Ana María caminaba por el sendero hacia el primer laboratorio, acompañada por un grupo de estudiantes de medicina tradicional. El edificio, con sus paredes de adobe y techos verdes donde crecían plantas medicinales, parecía haber estado siempre allí, como si la tierra misma lo hubiera hecho brotar. Cada planta que cultivamos aquí, explicaba mientras entraban al jardín medicinal, tiene una historia que se remonta a cientos de años. Pero lo más importante no son las plantas en sí, sino la forma en que trabajamos con ellas. Los estudiantes, una mezcla de jóvenes locales y visitantes de diferentes partes del mundo, escuchaban con atención mientras tomaban notas. En el interior del laboratorio, Ricardo supervisaba un grupo de investigadores locales que combinaban métodos tradicionales de preparación con análisis científicos modernos. Las paredes estaban decoradas con reproducciones de los petroglifos encontrados en la cueva, recordando constantemente la antigua sabiduría que guiaba su trabajo. Isabel, quien ahora dirigía la fundación que protegía legalmente el conocimiento tradicional, llegó con noticias emocionantes. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido oficialmente nuestro modelo de laboratorios comunitarios, anunció con una sonrisa. Quieren implementarlo en otras regiones del mundo. Doña Carmen, quien había establecido su residencia en una pequeña casa junto al primer laboratorio, tejía tranquilamente en el portal. Mientras observaba el ir y venir de personas. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia de mantener viva la tradición mientras se adaptaban a los nuevos tiempos. El conocimiento es como una planta, decía a menudo a los estudiantes que se sentaban a escuchar sus historias. Necesita raíces fuertes en la tradición, pero también necesita crecer y adaptarse para sobrevivir. Sus palabras se habían convertido en el lema no oficial del proyecto. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Ana María encontró a don Pedro en el jardín medicinal, enseñando a un grupo de niños los nombres de las plantas en zapoteco. Las nuevas generaciones deben conocer ambos mundos, dijo el anciano curandero con una sonrisa satisfecha.
El impacto del proyecto se extendía más allá de la medicina. Las comunidades habían comenzado a revivir otras tradiciones, el telar de cintura, la cerámica tradicional, la agricultura ancestral. El laboratorio se había convertido en un centro cultural que irradiaba vida y conocimiento. Un día, mientras revisaban los últimos resultados de sus investigaciones, Ana María recibió una carta inesperada. Era de la misma farmacéutica que antes había intentado comprar sus descubrimientos. Pero esta vez era diferente, querían aprender de su modelo de trabajo comunitario. El mundo está cambiando, comentó Isabel mientras leían la carta juntas. Las grandes empresas están comenzando a entender que el verdadero progreso no está en las patentes, sino en el beneficio compartido. Su madre, doña Carmen, asintió con aprobación desde su mecedora. Los resultados del proyecto hablaban por sí mismos. Las comunidades participantes reportaban mejoras significativas en la salud general, y el conocimiento tradicional no solo se estaba preservando, sino que florecía de nuevas maneras. Los jóvenes que antes abandonaban sus pueblos ahora encontraban razones para quedarse y contribuir. Una mañana, mientras Ana María trabajaba en su oficina, Ricardo entró corriendo con un descubrimiento emocionante. Las plantas que habían brillado en la cueva durante la tormenta habían comenzado a mostrar propiedades únicas que nadie había documentado antes. Era como si el conocimiento ancestral siguiera revelando sus secretos, poco a poco, a quienes demostraban ser dignos de recibirlo. La noticia del éxito del proyecto se extendió gradualmente. Delegaciones de comunidades indígenas de otros países comenzaron a llegar, buscando aprender y adaptar el modelo a sus propias tradiciones. Cada visitante traía nuevos conocimientos, enriqueciendo aún más el proyecto. En el primer aniversario de la apertura del laboratorio, organizaron una gran celebración. El pueblo entero se reunió en la plaza, donde los ancianos contaban historias, los niños jugaban entre las plantas medicinales, y el aroma de la comida tradicional se mezclaba con el de las hierbas curativas. Durante la celebración, doña Carmen se acercó a Ana María con un pequeño paquete envuelto en tela bordada. Esto lo encontré en la cueva el día de la tormenta, dijo mientras lo desenvolvía. Era un antiguo calendario medicinal que mostraba los ciclos de las plantas y sus relaciones con las fases de la luna. Todavía hay tanto por aprender, suspiró Ana María, estudiando los intrincados símbolos del calendario. Cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas. Isabel, quien observaba la escena, añadió, y esa es la verdadera belleza de todo esto. No se trata solo de preservar el pasado, sino de mantener vivo el espíritu de descubrimiento que nuestros ancestros nos legaron. Mientras la fiesta continuaba, Ana María se apartó un momento para observar el paisaje desde la colina. Los laboratorios comunitarios, con sus jardines florecientes y sus paneles solares, parecían faros de esperanza en el valle. Pero lo más importante no eran los edificios, sino las personas que los hacían funcionar, los ancianos que compartían su sabiduría, los jóvenes que la combinaban con nuevos conocimientos, los niños que crecían entendiendo el valor de ambos mundos. El sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. En la distancia, las luces de los laboratorios comenzaban a encenderse, como estrellas en la tierra. Ana María sonrió, recordando las palabras de su abuela: cuando plantas una semilla con amor y respeto, nunca sabes cuán alto crecerá. El viento del atardecer trajo consigo el aroma de las plantas medicinales y el sonido de la música tradicional desde la plaza. Era un recordatorio de que algunas historias no tienen un final definitivo, sino que continúan evolucionando, creciendo y floreciendo, como las plantas que habían aprendido a proteger y cultivar. Y así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, la historia de Ana María, el conocimiento ancestral y los laboratorios comunitarios, se convertía en parte de la rica tradición oral de la sierra, una historia que sería contada una y otra vez, inspirando a futuras generaciones a buscar la sabiduría que conecta el pasado con el presente, y el presente con un futuro lleno de posibilidades.